Hola horror fans, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Vanessa y en este canal me dedico a hablarles del cine del terror, sus orígenes, sus historias, datos curiosos, el detrás de cámara y lo que no sabías del género del terror, que es más profundo de lo que tú crees. Como siempre, advierto en este canal que yo no soy experta en absolutamente nada, ni periodista, ni socióloga, ni psicóloga, ni nada. Simplemente soy una treintañera con mucho tiempo libre. Yes, queen. El día de hoy les voy a estar hablando de Heretic o Hereje, que es una película que salió el año pasado. Voy a indagar, hace poco salió una noticia que les voy a estar hablando, entonces quiero aquí mezclarla con la película porque es súper interesante el tema de la religión, la creencia, la fe. Vamos a analizar eso, vamos a analizar qué quiso decir la película, el origen, significados detrás de la película, simbolismos que utiliza. Así que comencemos. Yo soy Vanessa, también soy la Dama Araña y te hablo de cosas extrañas y no olvides que hace poco me enteré que se viralizó un video de un pastor hondureño que le exigía los terrenos que un feligrés iba a vender. Le exigía a este feligrés que le regalara los terrenos porque según él fue un mandato de Dios que le dio a través de los sueños. Lamentablemente no es algo poco común que pastores o sacerdotes o gente eclesiástica o gente de alto mando dentro de la religión exija a sus feligreses o a los creyentes de parte del culto que den cosas o que prueben su fe mediante cosas monetarias o mediante transacciones, lo que obviamente esto es un tinte para lograr cosas que obviamente no son de Dios, que no representan la religión, porque una cosa es confundir las cosas, ¿no? Una cosa es decir, no, es que esto, desconfiar de la gente religiosa, y otra cosa es simplemente darte cuenta que como en todo entorno, la gente se aprovecha de los demás. O sea, la religión no está exenta de que le pasen estas cosas, de que existe gente mala alrededor que se va a aprovechar de gente buena, que solamente está profesando su religión, profesando su creencia, y que se va a aprovechar de esa misma creencia y fe para poder manipular o para poder controlar o para poder sacar provecho de ellas. Y es precisamente de lo que se trata Heretic. Heretic o Hereje es una película estrenada el 8 de noviembre del 2024 por la productora A24. Está dirigida por Scott Beck y Brian Woods, que si ustedes no los conocen, son unos directores que incursionan en el terror. Han hecho hartas producciones, pero la más conocida es The Quiet Place, que probablemente la has visto si es que te gusta el terror y todo este tema. Es una película que fue muy canchera en su tiempo. Los actores y actrices que interpretan esta película están conformados por Hugh Grant, que interpreta a Mr. Reed, por Sophie Bathsheba Thatcher, que interpreta a la hermana Barnes, Chloe Eats, que interpreta a la hermana Paxton. Espero que no se escuche el ladrido de los perros. La trama de la película se trata de unas hermanas, la hermana Paxton y la hermana Barnes, que les mencioné anteriormente, que tienen que ir casa por casa hablándoles de Dios a las personas, como su religión lo manda, que se supone que son los santos de los últimos días, que acá se les dice mormones. Entonces ellas se dedican a ir casa por casa, preguntándoles a las personas si conocen a Dios y hablarles un poco de la religión. En eso conocen a Mr. Reed. Mr. Reed se muestra muy amable al principio, una persona muy tranquila, las invita a su casa, ellas dudan un poco, pero luego entran y pronto se darían cuenta que fue la peor decisión que pudieron haber tomado, ya que este hombre las mantiene cautivas para probar su fe. ¿De qué manera? Pues empecemos a analizarla. Las hermanas. Primero tenemos a la hermana Barnes. Ella es un tipo de creyente un poco más escéptica, en el sentido de que ella como que pone en jaque su creencia, la ha cuestionado en algún momento, pero ella igual decide seguir en la religión y decide creer. También tenemos a la hermana Paxton, y aquí me gusta mucho el contraste de la forma de creer de ambas, porque nos hace adentrarnos mucho más en los tipos de creyentes que existen dentro del tema de la religión, porque la hermana Paxton fue criada desde muy pequeña con el tema de la religión, de esto de Dios y todo el tema. Entonces ella nunca puso en jaque su creencia, jamás fue a pensar en algún momento de dudar acerca de lo que le decían. Y acá cuando Mr. Reed le está diciendo todo esto y empiezan a debatir y todo el tema, ella se empieza a sentir cada vez más incómoda.
Y esto me lleva a la siguiente interrogante. ¿Por qué la gente cree? Según Very Well Mind, han habido estudios que han demostrado que la fe, la religión y todo el tema de las creencias nos ayuda a regular comportamientos, a comprender emociones, desarrollar hábitos saludables, no que nos ayuda mucho con la salud mental, con la cabecita. Hola, soy Vanessa de Edición. Si no me di a entender muy bien aquí, porque pareciera que dije los beneficios de creer más de por qué la gente cree, la verdad es que la gente cree porque nosotros tendemos como seres humanos a encontrarle propósitos a la vida. Porque como tenemos conciencia, siempre estamos buscando el porqué de las cosas, ya sea por curiosidad, por el origen del universo, ya sea por el miedo a la muerte, ya sea por encontrar sentido y propósito a la vida. La gente tiende a creer para no sentir ese vacío, el hecho de sentir que están solos. Espero que se entienda, así que chau. Desde mi experiencia personal, a mí me gusta, yo no soy precisamente creyente, o sea, no creo como en Dios, o sí, no sé, o sea, yo soy de esas personas que cree que hay algo más allá. Entonces siempre cuando me siento en dificultades o algo, me gusta canalizar esa energía o ese deseo de que algo se cumpla, o no sé, si alguien está enfermo y está muy grave y me importa orar, como canalizar la energía en algo más allá de mi existencia, me gusta ese tema. Entonces entiendo este tema de lo que dice Very Well Mind, que el hecho de tener fe es muy saludable para las personas, porque tiendes a te reconforta de alguna manera que el hecho de que pueda existir algo más grande que ti y que te escuche también. Ahora vamos a entrar al personaje y al villano de esta película, Mr. Reed. Mr. Reed, la religión como arma personal. Por otro lado tenemos a Mr. Reed, quien fue teólogo por años y dedicó bastante tiempo a investigar a la verdadera religión, que ya les voy a decir más adelante cuando nos adentremos mucho más. Mr. Reed, cuando debatía con las chicas, usó muchos ejemplos con ironía, con humor, con sarcasmo. Por ejemplo, decía que el cristianismo es un derivado de religiones antiguas. O sea, básicamente que Jesús es un duplicado de otros dioses. Por ejemplo, de dioses más antiguos específicamente, como Dionisio, como Tamus, como Mitras, y que nacieron el 25 de diciembre, dicen ser Dios, murieron y resucitaron. Y aquí yo igual traté de averiguar si esto es verdad, o sea que Dios es un derivado de muchas creencias. No dicen que Dios sea precisamente un duplicado, pero sí es un arquetipo. Y contiene motivos narrativos muy similares a los otros dioses, pero se sigue afirmando que Dios es una historia única. Ojo, que esto es algo que encontré en internet, tú lo puedes buscar y obviamente no me voy a meter mucho en este tema porque no es el tema central del análisis de esta película, pero lo encontré necesario averiguar un poquito. Aún así, según el Christian Post, sí, yo sé que es una fuente religiosa, pero aún así me gusta expandir mi mente en todos los sentidos, así que hay un libro interesante que deja la persona que escribió este artículo, que les voy a dejar el enlace, pero el libro se llama El Evangelio y los griegos de Ronald Natch, así que aquí para que puedan un poco expandir la mente si es que no son creyentes o si es que son creyentes y quieren tener una mirada un poco más aguda acerca de este tema. Bueno, volvamos a Mr. Reed. En todos estos ejemplos que se supone que del duplicado, del plagio, de que Dios es un derivado de varias etnias y religiones y otros dioses, usó ejemplos de la canción de Lana del Rey, Get Free, que fue acusada por Radiohead de ser una canción muy similar a Creep. También usó juegos como el Monopoly, diciendo que Monopoly fue una creación que se derivó de otros juegos casi iguales con el tema del dinero, el banco y todo el tema. Y ejemplos que se pueden decir como divertidos, usó ejemplos como muy básicos para hacer algo mucho más complejo, pero aún así se entiende la ironía del personaje y se entiende lo que intentó hacer. Aún así me pareció bastante cómico que haya usado esos ejemplos. También Mr. Reed nos plantea el ejemplo de esto con una situación de la película. Resulta que Mr. Reed, cuando invita a las chicas, ellas no pueden entrar si no hay una mujer en casa, a lo que Mr. Reed le dice que en casa está su esposa haciendo un pie, a lo que obviamente esto es mentira, pero las chicas entran y deciden confiar en la palabra de Mr. Reed. Poco a poco las chicas se van dando cuenta que probablemente no exista una
una esposa, ni siquiera existe un pai. Entonces aquí es donde ellas empiezan a dudar de a poquito en la veracidad de lo que dice Mr. Reed acerca de que hay una mujer en casa. Cuando Mr. Reed está debatiendo con las chicas, aquí es donde él ocupa el ejemplo de esta situación para hablar de cómo la gente cree, y dice que a pesar de que él ha demostrado de millones de maneras que no existe una esposa, ni un pai, ni nada, ellas decidieron seguir creyendo en esto, como queriendo decir que aún así deciden creer en la fe a pesar de que ellas de a poco se han demostrado o han habido hechos que a lo mejor las pudieron haber hecho dudar en algún momento. Vuelvo al Christian Post, que utiliza una frase de Brian Talerico criticando la película. Después de todo, creen en un poder superior como si su esposa estuviera en la cocina porque así se lo han dicho. ¿Qué temas de la religión trata la peli? Los guionistas tratan las formas de adquirir creencias mediante varias vías. Primero tenemos la vía del autoritarismo, que es mediante el testimonio. Luego tenemos el subjetivismo, que son las experiencias, las opiniones y sentimientos propios, que en lugar de basarse en lógica, en hechos, en verdades universales y objetivas. Luego tenemos el empirismo, que son experiencias sensoriales y la evidencia para adquirir conocimiento. Luego tenemos el racionalismo, que es la lógica y la evidencia. Y luego tenemos el pragmatismo, que son efectos prácticos y resultados tangibles. ¿Cuál es la religión verdadera según Mr. Reed? Hay una escena como las finales, que ya se está como acercando al final, y aquí viene un spoiler, en donde Paxton ve a unas mujeres en unas jaulas. Aquí se transparenta lo que plantea Mr. Reed acerca de la religión y cuál es la verdadera religión universal, la única y verdadera: el control. Como les dije al inicio, cuando les planteé la noticia de este pastor hondureño que intentaba obtener los terrenos de su feligrés, lamentablemente esto se repite demasiado. También les dije eso, o sea, el control es la base de la mayoría de las religiones que son tomadas por personas que no tienen la intención realmente de creer o la intención de realmente congregarse o dedicar su vida a algún dios. Lamentablemente existen personas en el mundo que deciden hacer el mal mediante esto, aprovecharse de la gente. El fanatismo, la manipulación y el control son aquellos temas que se tratan a través de Mr. Reed, que el hecho de que las personas utilicen a Dios y a la religión como bandera para cometer estas atrocidades. Desde problemas en el Vaticano, las mentiras y engaños de figuras eclesiásticas, pastores, sacerdotes, hasta conflictos, ya saben de qué tipo, por religiones distintas o pensar distinto. También se ha usado la religión como excusa para ejercer poder sobre otras personas y facilitar la manipulación. Ya saben que la religión está muy de la mano con ciertas creencias machistas también, creencias patriarcales en donde la mujer no tiene derecho a abortar, no tiene derecho a hacer ciertas cosas porque Dios dice que Entonces se utiliza mucho la religión como arma para ejercer poder, para ejercer manipulación y también para controlar a las masas o controlar a la gente que es más fácil de manipular o todo el tema, o que de plano no tienen mucho control sobre lo que les pasa. Hay algo más allá de la fe. La fe es importante. Como les mencioné, creer trae beneficios a la salud y nos hace también enfocarnos en un propósito más grande que nosotros. Y eso es lo que nos enseña Paxton. En las últimas escenas, y aquí de nuevo spoiler, en las últimas escenas ella es apuñalada. Ella dice que la religión y la fe une a las personas. Quizás nada es cierto, quizás Dios no sea cierto, la religión no sea cierta, pero el acto de rezar es preocuparse por otros, que eso es más fuerte que cualquier lógica y que ella aún así elige creer. La hermana Paxton muestra fuerza y compasión a su agresor y decide no ser manipulada, no pierde su fe a pesar de que está a punto de morir en manos de este hombre. Paxton muestra que a pesar de ser orillada a esto, decide seguir creyendo y su fe, valores y moral no son algo que se tranza, mostrando el verdadero ser de Paxton y mostrando realmente el verdadero detrás de cámara de la religión, que al final la creencia y la fe no se trata de algo que tiene que ser precisamente lógico, se trata de que la fe es algo que une y es algo que da sentido a la vida de muchas personas, y quizás a lo mejor no tiene por qué ser algo que exista como tal, pero sí puede ser una herramienta para que la gente se une en comunidad y todo el tema. De hecho,
el acto de Paxton de rezar por Mr. Reed cuando él está a punto, porque en un momento la hermana Barnes había sido asesinada por Mr. Reed, pero en la última escena como que Barnes se para, todos creíamos que ya estaba como... y Barnes en la última escena se para como última fuerza que tuvo y decidió apuñalar por la espalda a Mr. Reed. Y aquí es donde ella, la hermana Paxton, decide pues abrazar a Mr. Reed y rezar por él. O sea, Mr. Reed se pone como acá en la parte de acá de ella y ella decide rezar por él, mostrando una vez más que Paxton, a pesar de que fue manipulada de alguna manera para odiar a este hombre, para perder su fe, porque, o sea, ¿quién no dudaría de su fe si le pasa algo así a ella que siempre ha sido creyente y que no merecía eso? Pero ella decide que a pesar de eso entiende su papel como servidora de Dios y decide aún así rezar por él y rezar por su alma, y muestra una manera compasiva de ver las cosas, y también demuestra que a pesar de que ella pasó por cosas horribles en este trayecto de la película, su fe y su personalidad y sus valores siguen intactos. ¿Qué significa la mariposa? En la última escena vemos como Paxton, y spoiler de nuevo, vemos cómo logra sobrevivir, logra escapar, lamentablemente la hermana Barnes, ¿no? Aquí es donde a la hermana Paxton se le posa una mariposita en la mano. Y muchos teorizaron sobre la película. La primera teoría fue que representaba a la hermana Barnes ya fallecida, porque en algún momento de la película Paxton le dijo a la hermana Barnes que si ella llegaba a reencarnar iba a ser en una mariposa para visitar a sus seres queridos. Y era una forma de Barnes de decirle que la escuchó y que ahora ella es la mariposa de Paxton y todo el tema, algo muy bonito. Sin embargo, la actriz de esta película, la que interpreta a la hermana Paxton, dice que en realidad la mariposa es una demostración de su fe, que decide creer en la bondad del mundo a pesar de todo, y ella se asume como mensajera de Dios. Teoría de Reddit. Hay una teoría de Reddit que me llamó mucho la atención y que quise mencionarla acá porque cuando estuve viendo las fuentes y todo el tema me llamó mucho la atención porque tiene todo el sentido para mí. Y es que todo esto no existe. O sea, la película en sí, todo lo que vivió estas hermanas, nunca existió esto, por así decirlo, y que es una batalla de la fe de la hermana Paxton. Está evaluando la fe en su mente y lo que estamos viendo es precisamente su mente. Por ejemplo, según el usuario de Reddit Impossibile, así, él dice que las puertas en la biblioteca de Mr. Reed representa la creencia y la incredulidad, o sea que representa las creencias de Paxton y luego la incredulidad de Paxton, y que en realidad ambas llevaban al mismo lugar. Luego, el hecho de que la casa de Mr. Reed sea demasiado compleja y llena de pasillos y puertas que no llevan a ningún lugar, lo que representaría el interior de cualquier persona o ser humano, que es un ser complejo. Luego también, Mr. Reed, por una parte, el personaje, representaría las dudas, las debilidades y los miedos de no confiar en su fe de la hermana Paxton. La hermana Barnes representaría lo racional de la personalidad de Paxton y esta parte más lógica. Y las mujeres en las jaulas representaría la fe profunda e indudable que parecían cautivas en su propia fe. Por eso en las jaulas, que representaría como esta devoción sin dudar de la hermana Paxton. Y también usó mucho este usuario el hecho del clima. Por ejemplo, vemos como cuando la película va comenzando todo se da en un contexto de mucha lluvia, o sea que Paxton dentro de sí estaba luchando con este tema de dudar de su fe o no, o sea que la lluvia representa este tormento que vivía dentro de ella. Y también el sol, cuando la hermana Paxton logra escapar de esta casa, demostrando que ella decide creer. Tenemos un sol, tenemos el sol radiante, todo iluminado, que podría representar la resolución de esa fe. O sea que ella decide creer en Cristo y que la batalla ha terminado y decide darle su vida a Dios y decide ser una mujer de fe.
Así que este ha sido mi video por el día de hoy. Dígame qué piensan de esta película. ¿Creen en la teoría que les acabo de contar? ¿Qué les pareció la película? ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen alguna fe? ¿Se sintieron identificados con esta película? ¿Qué les parece? ¿Están más del lado de Mr. Reed? ¿Están más del lado de las hermanas? Los leo en los comentarios. Así que agradecerles una vez más por estar en mi canal. Agradezco mucho a la gente que se ha suscrito. No duden en seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como La Dama Arana. Ahí subo artículos de otras personas hablando de algo del terror. Yo subo la portada anteriormente para que vean lo que yo voy a hablar en el próximo video. Y también abrí un Letterboxd. Sí, abrí mi propia cuenta de Letterboxd, me llamo La Dama Arana y ahí subo películas que yo veo de terror de antiguo, de terror actual y los raiteo para que puedan meterse y nos sigamos entre todos y veamos referencias de películas de terror para que las veamos. Así que los invito a que se suscriban, le den like y me comenten para que así pueda crecer yo y les siga hablando de estas películas que me apasionan. Así que nos estamos viendo en otra versión más de yo analizando películas. Chao, chao.